Ok, bienvenidos. Vamos a iniciar esta semana con la lectura del versículo que tendríamos y lo que es el valor, ¿verdad? Que iría para esta semana, ¿verdad? En este caso, eh, tendríamos lo que vendría siendo el versículo de Proverbs, ¿verdad? Tenemos una vez más el libro de Proverbios. Recordemos que cuando hablamos de Proverbios, los Proverbios son en su mayoría poesía hebrea. La poesía hebrea carece de rimas, ¿verdad? No es como el español y el inglés que cuando se crea poemas o líricas se pueden rimar palabras y hacer rimas consonantes, ¿verdad? En el hebreo eso no existe. Entonces, el arte, digamos, del poeta hebreo, ¿verdad? Es utilizar otros recursos literarios y quizás el que más se explota a nivel de lo que vendrían siendo los proverbios, es el llamado contraste, ¿verdad? Entonces, siempre en los proverbios vamos a encontrar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde el proverbista nos pone por un lado, digamos, lo blanco, por el otro lado lo negro, por un lado lo bueno y por el otro lado lo malo, por un lado lo correcto y por un lado lo incorrecto. En este caso, ¿verdad? Vamos a hablar en este tema de lo que es la prudence o la prudencia. Estaría en Proverbs 21:21. Dice, I wisdom, yo la sabiduría, I wisdom, do well together with prudence. Vivo, ¿verdad? O comparto, convivo, comparto, eso vendría siendo el término do well together, ¿verdad? Vendríamos viéndolo como eso, ¿verdad? Comparto o habito, cohabito junto a la prudencia. I possesses knowledge, poseo el conocimiento and discretion. Vamos a leer una vez más. I wisdom do well together with prudence. I possesses knowledge and discretion. En este caso estamos leyendo tanto la nueva versión internacional como en inglés como en español, ¿verdad? Entonces es prácticamente la misma situación. Dicen lo mismo, nada más que en su respectivo idioma, ¿verdad? Vamos a estar viendo durante esta semana entonces lo que es el vocablo de prudence, prudence. Y ya pueden ir adelantando, miren, ya al nomás compararlo, aunque no vamos a ver la versión acá en francés, pero si usted va adelantando a por lo menos a la traducción, ya podemos ir dilucidando, bueno, esta es otra palabra más, ¿verdad? Que su origen seguramente estará en el lado del latín, ¿verdad? Y el inglés de ahí la retoma. Y de hecho vamos a ir a ver otras versiones que seguramente no van a utilizar propiamente el vocablo así como prudence, ¿verdad? Sino que van a irnos a apuntar posiblemente a otro, ¿verdad? A lo que vendría siendo otra forma, digamos, de decir algo similar. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí con eso y solo déjenme cargar el documento, ¿verdad? Que estamos trabajando de las vocales. Bueno, ya habíamos visto algunos de los sonidos de vocales, ¿verdad? Vamos a continuar este día revisando otros más. Ya pasamos, digamos, por las primeras tres, ¿verdad? Por las primeras tres vocales. Eh, Tomando en cuenta, ¿verdad? De que cada vocal ha venido teniendo dos sonidos, digamos, en promedio, ¿verdad? Un sonido short y un sonido long. Tenemos, por ejemplo, el sonido A, que es largo, ¿verdad? Para la vocal A. Y tendríamos, por ejemplo, el sonido AE, ¿verdad? Que vendría siendo el sonido correspondiente corto. También, ¿verdad? Ya estuvimos viendo lo que vendría siendo la parte, digamos, de la vocal y del inglés, que es la E, ¿verdad? Que tiene el sonido I. Y luego está, por otra parte, el sonido E. E. Bueno, ahorita sí ya lo tengo por acá. Vamos a pasar al documento, ¿verdad? Del cual estamos hablando. Bien, entonces vamos a irnos hoy a los sonidos de la O. Propiamente es lo siguiente que nos toca trabajar. Ya habíamos visto hasta acá. Vamos ahora al O. Bueno, la O de entrada, ¿verdad? Su sonido largo es O. O.
y se representa por este símbolo que parece una O y parece una U. Solo que este no es una U. Es otra vez un símbolo griego que se parece al símbolo de la omega, ¿verdad? Nada más que está al revés. Que en este caso, ¿verdad? Nos hace referencia a la U, a una especie de sonido U. Algunos dicen, ah, es la U que parece una herradura, ¿verdad? A veces así se le llama, digamos, sin su nombre propio, ¿verdad? Pero la idea es que esto nos está queriendo decir que cuando veamos esto, es que esa O suena a O, es decir, a una mezcla entre O y U, como decir la O y la U al mismo tiempo. O, O, O. Bien, y aquí nos dice, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? El sonido a la simple O, porque nosotros en español solo decimos O, pero en inglés es O sea, el sonido O del español más un sonido de una U. Es lo que se une. O, O. Ahora, nos dice acá que, por ejemplo, en la palabra que nosotros la decimos como no, en inglés, pues se dice no, no, no. Hoy anda ahí una canción, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero siempre ponen la misma parte en los memes, ¿verdad? De Facebook, en los videos donde quieren hacer chiste, ¿verdad? Que dice, oh no, oh no. De ahí sigue cantando. Pero ¿de dónde va? De no. ¿De qué es? De no. No es no, sino es no. No. Y aquí llegamos a un punto con un ejemplo bastante curioso. ¿Verdad? Quizás aquí comprenderemos por qué a las personas que hablan inglés suenan un poco raros al momento de tratar de pronunciar el español, porque como ellos van siguiendo estas reglas, que es lo que ellos han estudiado, digamos, como parte de sus reglas para hacer sonidos, sonidos de vocales, cuando vienen al español, ¿verdad? Ellos tratan de traer sus sonidos vocales al español, igual como nosotros lo hacemos, que tratamos de llevar los sonidos de vocal, los 5 sonidos de vocal al inglés. Pero el problema es que al llevarlos al inglés nosotros nos quedamos cortos, porque tenemos muy pocos sonidos comparados con el inglés. ¿Qué pasa ahora en el caso de alguien que hable inglés? Por ejemplo, si se le presenta esta palabra, ¿verdad? Muy mexicana, taco, un taco, no lo dicen como co, sino que lo dicen como taco, porque de acuerdo a lo que ellos han estudiado, esta O, por la posición en la que está, debes tener un sonido largo. Oh, taco. Hey, give me one taco. No taco, sino taco. Por eso es que lo pronuncian de esa manera. Y se da bastante con los sonidos de la O, ¿verdad? Del español, que pues nosotros sabemos que es así, O, pero pues ellos siempre lo van a hacer como O, O. Bien, ¿a dónde va a aparecernos el sonido O? En primer lugar, con la regla de la Magic E, la que ya hemos explicado con anterioridad. Significa que si yo tengo al final, ¿verdad? Lo que es una vocal O, una consonante y una vocal I o E en el español, pues esa E decimos es mute, es muda, pero ejerce la función de decirme que el sonido que está acá va a ser largo. Entonces, esto no lo debemos de leer como bote, sino como boat, boat, que sería un voto, ¿verdad? Realmente es para decir un voto, boat. Aquí tenemos esta, que es el pasado de escribir, ¿verdad? Lo vamos a leer como wrote, wrote, wrote. Nótese nuevamente que la W con la R, la W es como que no existiera, ¿bien? Y solo suena la R. Todas las palabras en inglés que comienzan con W, R, debemos de recordar que la W acá es muda y solo suena la R. Wrote. Si fuera de escribir, write, write, sería en ese caso de escribir. Luego tenemos este ejemplo de those, esos o esas cosas, objetos que están, digamos, en plural, those, esos o esas. Y luego tendríamos roll, roll, que sería este último. Todos terminan en la Magic E. Antes de la Magic E hay una consonante que es la T, en este también la T, en este es la S, en este es la L.
Y luego tenemos la O. O, O. Entonces vean la escritura en fonema, ¿verdad? Boat, wrote, those y roll. Nótese acá que esta S tiene el sonido de una Z. El sonido Z, el sonido Z, vibrante. Those, those. Bueno, esta es una palabra curiosa porque esta tiene dos consonantes vibrantes. Tiene la TH al principio vibrante como d, y tiene la Z, Z, que sería, digamos, la consonante al final. Ok, pero ¿dónde más vamos a encontrar lo que vendrían siendo sonidos O? Bueno, miren, en todas las palabras que terminan con O y pues no hay otra vocal ni hay consonantes ahí intermedias. Entonces, por ejemplo, esta, que es el verbo ir, ¿verdad? Muy utilizado, no es go, no es como go, es go, go. I go to the park, I go to the school, I go to the work, go. No es go, es go, go. Porque si usted dice go, se está quedando en el sonido del español. Y esto es go. Luego tenemos no, no es no, es no. En English, no. Y aquí tenemos una donde esta A es una sílaba, ¿verdad? Y la otra es la otra sílaba. O sea, es como que a esta le agregáramos una sílaba más. ¿Ve? Y esta sílaba es una vocal y es de hecho el schwa. Y esto va a ser muy común, ¿verdad? Cuando vayamos a estudiar el sonido schwa, nos vamos a dar cuenta que el schwa es bien individualista, le gusta estar solito, que, aunque a veces se combina con otras, pero si él puede estar solito en unas palabras, lo prefiere. ¿Ve? Entonces aquí vamos a decir go, a go, a go. Nótese esto, miren, no estamos diciendo las cosas o no lo estamos gesticulando en inglés si usted me dice a go, ¿vea? Porque entonces es como que me estoy leyendo una A del español y una O del español, a go. No, es miren, para gesticular eso la boca no hay que abrirla mucho, solo decimos a, go, a, go, a, go, a go. Y luego tenemos otro ejemplo en also, also. Este sonido ya lo vamos a ir a ver, miren, si ustedes notan acá, esta combinación de la A con la L, normalmente se usa este símbolo que parece una especie de letra C, ¿verdad? Que nos trata de indicar de que es un sonido de la letra O mezclada con una letra L. Es como decir all, O y L, all, also. Vean qué curioso. En este caso, aquí hay una división y esta AL sería la primera sílaba y luego la segunda es so, also, also. Y en tercer lugar, el sonido O va a aparecer en algunas palabras con OW. Con la OW hay que tener cuidado porque podríamos pensar, entonces todas las O con W van a sonar a O. No, hay unas que sí, hay otras que no. Estas son ejemplos de palabras que terminan con un sonido OW, mejor dicho, con una escritura OW y un sonido O. Tenemos, por ejemplo, row, que es para una columna. Row. Tendríamos lo que vendría siendo show. Show, para un show o mostrar algo. Show. Grow, que es para el verbo crecer. Grow. Y slow, que es para decir lento. Grow, show, grow, slow. Todas tienen en común terminar con OW. Y el sonido entonces de esta W se convierte en una U, O, O. Bien. Ahora, vamos a ver este sonido que es especial, ¿verdad? Este normalmente se le conoce como el sonido OR, pero también lo podemos encontrar a la par de una L. ¿Verdad? Este suele aparecer a la par de una L en el inglés. Significa que, bueno,
En este caso, voy a repetir esto para que quede claro. Miren, la combinación aquí escrita es una AL, pero al momento de pronunciarla va a sonar como una especie de O con L. Vea, por ejemplo, hay muchas palabras, como por ejemplo, si queremos decir todo en inglés, decimos all, all. Si queremos decir siempre, always, always. Entonces, vean que el sonido de esta A no es, curiosamente, no es ni siquiera el sonido A, no es el sonido largo, no es tampoco el sonido I, tampoco es el sonido schwa, sino que es un sonido aparte, es un sonido como una O, pero ¿por qué tiene el sonido de una O, una A? Porque está a la par de una letra L. Entonces vamos a decir all, that's all, eso es todo. Always, I always go to the school. I always. Entonces recordemos eso, ¿verdad? Tengámoslo desde ya en mente. Una A antes de una L nos va a generar el sonido O más L. Ahora, este sonido normalmente se le llama sonido or, a este sonido. Tiene este símbolo, ¿verdad? Es como una, quizás nos confunde porque parece una especie de C. ¿Verdad? Es como una C, como vista en un espejo, ¿verdad? Como que la pongamos al revés. Y ahí suele confundirnos al momento de quererlo leer porque pensamos que es una consonante, pero no, es un sonido vocal. Ahora, en este punto es donde vamos a encontrar la diferencia entre lo que es el inglés rótico y el inglés no rótico. Bien. Normalmente, usualmente, digamos, al inglés rótico se le dice que es el norteamericano. Y usualmente al no rótico se le dice que es el británico. Esto creo que ya lo expliqué una vez, pero lo voy a volver a explicar ahora, ¿verdad? Ya que nos sale este sonido. Vamos a remitirnos a tiempo atrás, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, allá por el medioevo, donde los reyes, ¿verdad? De Inglaterra dominaban, ¿verdad? Muchas zonas. No se nos olvide que cuando hablamos de Reino Unido, ¿verdad? De United Kingdom, estamos hablando en sí de 4 naciones. Estamos hablando de England, Inglaterra como tal, que es, digamos, ese como el epicentro del Reino Unido. Luego estaríamos hablando de Scotland, es decir, Escocia, ¿verdad? Como segundo país. Luego estaríamos hablando de Irlanda, ¿verdad? En general, toda Irlanda, tanto Irlanda tuvo un proceso de división entre Irlanda del Sur, Irlanda del Norte, pero eso ya más es de la historia, digamos, más reciente. Pero antiguamente Irlanda como una sola. Y por ahí, ¿verdad? Lo que fue en ese tiempo se le conocía como la provincia de Gales, que después se convirtió en Gales propiamente, ¿verdad? Que es una nación. Entonces, esos 4 están cerquita, están unidos y durante un tiempo todos juraron lealtad a la corona británica. De ahí nació el United Kingdom. De hecho, la famosa bandera del Reino Británico es una especie de composición de todas las banderas de estos países, ¿verdad? Abarcando como las formas y los colores de todas estas naciones. Ahora, en la actualidad son 4 países separados, pero normalmente se habla de inglés británico haciendo alusión pues al inglés de Inglaterra propiamente. Ahora, durante la época de los reyes se puso de moda, ¿verdad? Que quienes trabajaban para los reyes, de repente se les cruzó ahí el cable a algún rey en turno, ¿verdad? Y dijo de que quería que sus sirvientes se comportasen de una manera más finamente educados que el resto del pueblo. Entonces, sobre todo en Londres, comenzaron a surgir unas escuelas para todos aquellos que querían servir a los reyes de Inglaterra o en general, digamos, a la realeza. Y parte de la educación que recibían estas personas
era cambiar la forma de hablar, a hablar una especie, digamos, de un inglés como más refinado. ¿Ve? Entonces, parte de esa refinación, digamos, del inglés llevó a generar lo que se conoció como el inglés no rótico. El inglés no rótico lo hablaba toda aquella persona que había sido capacitada o entrenada para servir a los reyes de Inglaterra. Y pues era incluso el inglés que manejaba el rey. La principal diferencia, y por eso el nombre de rótico y no rótico, viene del sonido de la letra R. Bien. Para los londinenses, el sonido de la letra R al final de las palabras, ¿verdad? O al principio de las palabras, cuando estuviera combinado con una R, la R no debería sonar. Simplemente omitir como el sonido de la letra R. Y ya con eso le daban otra forma, digamos, de hablar el idioma. Ahora, el resto del pueblo, pues hablaba el inglés rótico, que era como lo que había estado manejando siempre el inglés. Eso de los sonidos de la R, quiero hacerles mención, es heredado, digamos, del antecedente que el inglés proviene de un tanto de tribus sajonas que estaban relacionadas, digamos, a pueblos vikingos, a los antiguos germanos, esos pueblos que navegaban de un lado a otro, ¿verdad? En busca, digamos, de mejores condiciones de vida. Em, y a tal punto que, por ejemplo, lo que hoy es Rusia, ¿verdad? Alemania, Rusia, Noruega, en todos estos países, un común denominador en estos idiomas es el uso, digamos, de la R. Entonces, eso se llevó al inglés, ¿verdad? Y por eso tenemos uso de R en el inglés, en muchas palabras. Pero los británicos la quitaron, por así decirlo, de su hablar. Y comenzó a generarse algo que se llamaba el inglés de la corte del rey, o el inglés no rótico, cuando se referían a la court of the king o court of the queen, dependiendo si había rey o reina, le decían la corte de la reina o la corte del rey. Ahorita sería, digamos, el inglés de la corte de la reina, porque es una reina, es una queen. Pues así tenían que hablar. Entonces, vemos acá, por ejemplo, los norteamericanos, las frases que están aquí las van a hacer sonar como que fuera una R del español suave. Y ahí otra diferencia. Nosotros tenemos dos sonidos de R. Tenemos el sonido de R suave, ¿verdad? Y R fuerte. R suave y R fuerte. Por ejemplo, si yo digo caracol, esa es una R suave. Pero si digo carro, como doble R, carro es una R fuerte. La R fuerte no existe en el inglés. Solo existe más o menos el sonido de la R suave. Entonces, por ejemplo, aquí diríamos or, for, order, store, door, or, for, order, store y door. Esas vendrían siendo los sonidos, ¿verdad? De estas palabras. Ahora, los británicos vienen y a esas palabras les quitan el sonido de la letra R. Por ejemplo, para decir or, que es como decir o, vean, es el artículo o del inglés, ellos nada más dicen oh, oh, como que fuera una oh. Esta, por ejemplo, no van a hacer sonar la R, solo van a decir po, po, po. Igual en esta, no va a sonar la R, solo van a decir other. Incluso aquí en esta hay dos cosas. En esta, miren, está la E y la R. Aquí lo estamos viendo con la OR, pero también sucede con la ER. La ER al final de las palabras, los británicos dicen que se debe de usar un schwa. De aquí es el que estamos viendo acá, es el schwa. Entonces vendrían y nos decían, esta por ejemplo, imagínense qué cambio de sonido. El inglés
anglosajón, digamos, estilo americano, o pongámoslo en los tiempos más antiguos, mejor. En los tiempos más antiguos, el inglés rótico lo hablaba el pueblo, por así decirlo. O sea, en los barrios, las zonas marginales, las comunidades, ahí se hablaba ese inglés. Y ese lo hablaban los londinenses, los que vivían en la capital, por así decirlo. Entonces, lo común, lo corriente era decir order, order, para una orden, order. Pero voy a escuchar a los ingleses refinados, los estudiados, los que habían sido preparados, y van a decir order, 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 order. Entonces, se nota, ¿verdad? O se aprecia, digamos, un cambio entre un sonido y otro. Luego tenemos la siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, esta vendría siendo como stop, stop. No suena la R. Stop. Y esta es otra más, otro cambio, ¿verdad? Que se nota mucho. Pasaríamos de decir door, door, a decir do, do. Por ejemplo, para decir la puerta, un norteamericano le dice the door, the door. Un británico va a decir the door. Si alguien le pide, por favor, please open the door, eso es inglés norteamericano, inglés rótico. Please open the door. Por favor, abra la puerta. Pero usted va a escuchar a un británico, ¿verdad? Y le va a decir, please open the door. Can you open the door? ¿Puedes abrir la puerta? No suena la E. De ahí, repito, eso se llamaba inglés no rótico e inglés rótico. Por practicidad, ¿verdad? En la actualidad se le dice que este es el sonido del inglés americano y este es el sonido del inglés británico. Pero si nos vamos a las cabales, ¿verdad? Podemos encontrar todavía algunos pequeños pueblos, sobre todo de estos que están más alejados, digamos, de la urbe, en Inglaterra, donde se habla así como estos. Todavía se conserva ese acento. Y en Estados Unidos, ¿verdad? El estado que conserva el inglés más al estilo británico es Boston. Los bostonianos tienden a hablar de esta manera. Ya de ahí el resto de Estados Unidos no. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos abunda el inglés rótico? ¿Por qué la pronunciación esa es la que se usa ahí? Bueno, recordemos que cuando se descubre América, ¿verdad? Y los ingleses comienzan a mandar a sus colonias, quienes venían, ¿verdad? De allá, por lo general, eran personas pobres. Sí vinieron unos que otros adinerados, ¿verdad? Pero la gran mayoría de personas que se movían del Imperio Británico hacia Norteamérica eran pobres y iban con aquella idea de un nuevo mundo, un nuevo lugar donde ir a asentarnos. Entonces ya mencionábamos, este inglés era el inglés de los barrios pobres, el inglés, digamos, de la clase más baja, más marginal, y por lo tanto, eso fue lo que se vino para Estados Unidos y a la fecha se conserva. Y claro, esto lo hablaban, repetimos, gente que no era precisamente de la clase más alta propiamente, porque podían haber ahí personas que sirvieran al rey y que no fueran ricos. Por eso se llamaba inglés de la corte, pero sí lo hablaban entre nobles. Eso hay que destacarlo. Es decir, todos aquellos que tenían alguna ascendencia al rey, pues los entrenaban a hablarlo de esa manera. Y todos los que le iban a servir a los reyes tenían que hablarlo de esa forma. Aunque no tuvieran sangre azul, tenían que aprender a hablar de esa manera. Con el paso del tiempo, creo que eso les gustó, ¿verdad? Los británicos comenzó a ser como una especie de distintivo, ¿verdad? Sobre todo en Londres, y se fue quedando, ¿verdad? Se fue quedando, digamos, eso en el ambiente y forma parte, digamos, ya de la forma del habla actual de cualquier londinense, de cualquier inglés propiamente, ¿verdad? Bien, entonces ahí tendríamos, repetimos estos, or, o, for, for, order, other, store, stop,
Door, the. Acá siempre vamos a apuntarle más a esto, ¿vea? Pero no está de más siempre tener en cuenta porque esto es, digamos, un sonido clave para que usted, si escucha a alguien hablar, ya de inmediato sepa, ah, este es American, esta persona suena más a British, este es norteamericano, este suena a británico, ¿verdad? Y ya irlos distinguiendo con solo escuchar una pronunciación de una sílaba en palabras que lleven la letra R. Inmediatamente, si usted escucha y sabe de que esa palabra lleva una letra R, pero la persona no la está pronunciando, británico. Esta persona English está hablando British English. Bueno, ok. Creo que por el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a seguir con la otra parte de los otros sonidos que tiene la O, porque de momento solo hemos hablado del sonido largo y de este sonido especial de la O cuando se mezcla con la R. Okay, everybody, that's gonna be all for today. Thank you for coming. We are going to say goodbye, but remember, tomorrow we have another class. Bye-bye and take care. Bye bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much. Bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye. Bye-bye. Thank you.